Colombia se parecía a un país con dos latidos, uno público, de mercados, iglesias y oficinas, y otro secreto, subterráneo, hecho de rutas ilegales, silencio y terror. En ese latido oculto surgió la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido simplemente como Pablo Escobar, el hombre que transformó la cocaína en una maquinaria de poder. A su alrededor no solo hubo dinero, hubo devoción, miedo y una lealtad que se volvió religiosa entre quienes le servían. Entre esos fieles hubo nombres que la historia recuerda con horror y fascinación. Sus vidas, sus decisiones y sus muertes cuentan una parte esencial de lo que fue el Cartel de Medellín. Juan Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, fue quizá el rostro más reconocible de esa lealtad absoluta. Popeye no era apenas un ejecutor, fue un confidente, un administrador de encubiertos, la mano que muchas veces ejecutó lo que el patrón decidió. Desde joven mostró una mezcla de pragmatismo y pragmática crueldad. Encontró en Escobar una figura que le daba estructura, un orden claro en un mundo que hasta entonces le ofrecía caos. Su relación con Pablo no fue únicamente profesional, fue afectiva, simbiótica. Hablar de Popeye es hablar de alguien que internalizó la lógica del cartel, la lealtad como moneda de cambio, la obediencia como refugio. Con el paso de los años, la figura de Juan Jairo se volvió también testigo, confesó, explicó, negó y justificó ante cámaras y en libros, pero siempre quedaba la misma sombra detrás de sus palabras, la de un hombre que había elegido pertenecer. Cuando la prisión y la enfermedad llegaron, su voz se convirtió en una de las más claras para entender cómo funcionaba la maquinaria. Su muerte en 2020 cerró un capítulo, pero no borró las huellas que dejó. Cambio mi vida, juego mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida. Perdone que lo ponga como ejemplo, pero aquí somos tres muertos que estamos hablando. Aquí no sabemos cuál de... A mí puede que me dé un infarto ahorita que llegue allá y me coma los frijoles con chicharrón. Yo le doy gracias a Dios que estoy vivo, pero decir que yo me muero de miedo. A mí me dicen que me van a matar en aquella puerta porque parece que por allí queda la puerta donde va a salir en libertad. Y yo, pues que vengan a ver qué pasa. Juan Jairo Arias Tascón, conocido como Pinina, representó la cara militar del entramado. Para la estructura del cartel de Medellín fue lo que un general es para un ejército, alguien que organiza, disciplina y arriesga. Pinina era joven cuando ganó poder, y ese poder llegó con una disciplina de cuartel, entrenó hombres, marcó tácticas y se encargó de operaciones que exigían coordinación y frialdad. Su lealtad hacia Pablo Escobar no fue una lealtad sentimental solamente, fue una adhesión basada en respeto profesional, en la convicción de una causa, aunque esa causa fuera criminal. Pinina murió combatiendo en 1990, y su fallecimiento dejó un vacío operativo y emocional. En el imaginario de los sicarios quedó su figura como la del comandante que no rehuía el combate, el que ponía el deber por encima de la vida propia. Gonzalo Rodríguez Gacha, llamado el Mexicano, no fue un sicario en el sentido clásico. Fue un socio estratégico, un operador financiero y militar al mismo tiempo. Su apodo escondía tanto una manera de moverse, tanto en rutas como en alianzas, como un pasado de férrea ambición. Rodríguez Gacha se encargó de crear rutas, de asegurar mercados y de mantener células que respondían a su mando sin discusión. La relación entre el mexicano y Pablo fue compleja. Hubo camaradería, negocios enormes, en el fondo, una comunión en la lógica del poder absoluto. Cuando el mexicano cayó en 1989, durante operaciones militares dirigidas contra sus estructuras, Escobar perdió a uno de los pocos hombres que combinaba lealtad con capacidad estratégica. La ausencia de Rodríguez Gacha aceleró cambios que eventualmente debilitaron la red que sostenía al patrón. Los hermanos Castaño, Fidel Castaño, Carlos Castaño y Vicente Castaño, muestran otra cara de esa lealtad inicial que luego se quebró. Fidel, el mayor, fue en los primeros años un hombre que cumplía órdenes y hacía el trabajo sucio con eficacia. Bajo la sombra de Escobar aprendieron a organizar, a cobrar deudas, a proteger rutas. Pero el tiempo y la política los transformaron. La guerra abierta contra el Estado y el surgimiento de nuevos intereses los llevó a alejarse de la figura del patrón y a crear otros proyectos violentos con motivaciones que mezclaban lo paramilitar, lo económico y lo político. El paso de los Castaño desde la lealtad a la ruptura ilustra cómo lazos forjados en la ilegalidad pueden erosionarse cuando el poder cambia de manos y los fines divergen. Fidel fue recordado por muchos como un hombre que, en su momento, inspiró respeto entre los hombres de Escobar.
Su evolución posterior puso de manifiesto que la lealtad del crimen puede ser tan pragmática como temporal. Brances Alexander Muñoz Mosquera, alias El Mugre, era la personificación del ejecutor silencioso. No buscaba fama pública, prefería la eficiencia sin espectáculo. Para Escobar fue valioso porque cumplía misiones que requerían frialdad y discreción. Su nombre traía miedo incluso dentro de las filas, porque su profesionalismo estaba teñido de ausencia de remordimientos. El Mugre fue capturado y asesinado en prisión en 1992. Su final refleja la trayectoria de muchos que, tras años de violencia, acaban devorados por la misma espiral que ayudaron a alimentar. Otros hombres como Otto y los que en la jerga interna recibían apodos efímeros o locales, nombres que a menudo funcionaban como claves para moverse y ordenar, completaban el engranaje. Otto, del que se habla como de un ejecutor silencioso y operativo, cumplía el papel que muchos jóvenes reclutados asumieron: cumplir órdenes sin cuestionarlas y aceptar el riesgo como parte de la rutina.